2 minutos más y empezamos. Cuando vos quieras. Estoy re contenta porque, bueno, Brane es una fija desde octubre del año pasado, me apoya, viene, bueno, Clau, no, ¿cómo los quiero? No, la verdad que, mira, Amaro, bueno, son como mis clásicos de mis espacios, que yo veo el circulito de ellos ahí y ya digo, bueno, estoy en casa, ¿viste? Ya está Clio. Bueno, está dando como muchos problemas Twitter últimamente. Yo creo que está motivado por el tema de del acuerdo de venta que hicieron Paraga, que es el CEO actual, y el board de directores con Elon Musk. Y resulta que todo eso se retrasó, ya viene mal Twitter con los ingenieros de software. Bueno, con esto tenemos otro espacio con Tristán para hablar largo y tendido, ¿no? Es más, yo creo que Tristán debería abrir el micrófono porque no creo que acople si somos tres, ¿eh? A mí me parece que no. A ver, yo estoy ahí abrí. A ver, yo creo que vamos bien. Sí, además, ¿sabes por qué, Tristán? Yo me coloqué un microfonito y un auricular y de esa manera sé que acopla menos. Cuando no tenés micrófono y auricular directamente conectado al celular, suele acoplar un poco más, pero de esta forma yo creo que no va a acoplar. Mira, yo voy a hacer lo mismo, vamos a probar, porque con esto me compré un micro y auriculares, ¿sabés, Diego? A ver, probemos, porque yo estoy convencido, por lo que estuve ahí tanteando en su momento, que si somos tres y estamos, o dos por lo menos, ya conectados a un micrófono, enganchado al celular, debería no acoplar. Vamos a probar, por ahí digo una boludez, no sería la primera vez. Yo tendría que tener un auricular y no tengo ningún. No te preocupes, yo creo que si lo pensé... tenemos Rosario y yo ya está resuelto el tema. Vale, vamos, ojalá que salga todo bien. Con respecto a Twitter, mira, yo creo que el tema de los espacios es que a veces nosotros también tenemos una conectividad bastante complicada con Argentina, digamos, así que, pero bueno, todo puede fallar, como decía Tuzán. Todo colabora, ¿no? Todo hace como inercia, digamos, un poco entrópica, ¿no? En nuestro querido país. Bueno, ya está Mary, ya podemos poner los videos, como dicen acá en Argentina. Nada, bueno, buenas noches, bienvenidos a la grabación de un extra de Rosario Pioli Celebra, que llamo Rosario Encendida. Quiero hablar con gente, con personas que tienen un punto de vista, ¿no? Diferente, y bueno, de alguna manera aprender. Estoy como medio nerviosa porque voy a entrevistar a dos grandes, que es Diego Recalde y a Tristán Grimaud, que son gente, pues bueno, vamos a sentar a escuchar a ver qué dicen. Y nada, me parece, ante todo, agradecerles. Suelo ser mucho más fluida, pero me causa respeto hablar con gente que tiene talento, me causa mucho respeto. Quiero decirles, Wow. nada, bienvenidos. Ahora ya no sé qué decir, se van a dar cuenta, no puedo decir nada. Me presentaron como alguien con mucho talento y tengo que demostrar, y no sé bien qué clase de talento. Yo soy programador, y si yo tengo que programar algo acá para mostrar talento, mucho no se va a ver. Bueno, este ciclo que estoy haciendo ya hace varios episodios de el mejor sí hablar de ciertas cosas. Creo que Diego es uno. Bueno, voy a necesitar que sí, no, porque se está como... Si voy a necesitar que apaguen los micros, chicos, mientras que cada uno habla, o por lo menos de a uno, porque se está filtrando audio. Ah, sí, esto... Debe ser yo, que no estoy con auriculares. Así que yo voy a ir muteando.
Dale, Tristán, haceme este favor. Ahora voy a hablar un ratito con Diego, luego con vos y luego abrimos el juego. En este ciclo de mejor sí hablar de ciertas cosas, lo hago para animarnos, ¿no? Todos a expresar lo que pensamos. Creo que Diego es uno de las personas que dice lo que piensa de forma respetuosa, creativa, nos inspira. Bueno, es la verdad. Gracias por tanto, por favor. Inmerecido, pero bueno, muchas gracias. No, pero yo sé que es incómodo el halago, pero yo describo, no soy chica media. No, está bien, no hay nada que desarme más que un halago. Es hermoso y te lo agradezco enormemente. Pero sí, bueno, entiendo a dónde vas y te podría decir que esa decisión está basada en que básicamente decidí dar batalla contra algo que está pasando, que es la palpación de palabra. Yo no pensé que estos nuevos inquisidores se iban a atrever a ir por la ficción. Y también fueron por la ficción. Y ahí es cuando yo me retobé con más violencia. Violencia no en un sentido de salir a tirar tiros, pero sí de utilizar la palabra para contestarles. Porque cuando hablamos de ficción, tenemos que siempre tener en cuenta que no se trata de un hecho real. Cuando estamos frente a una experiencia ficcional, y perdón por decirlo de un modo presuntuoso, uno en ese momento tiene que suspender las categorías morales a las que está habituado, abandonar las creencias y los valores culturales que habitualmente nos rigen, y acá para mí lo más importante, aceptar la mirada del autor, aunque no coincidamos, porque de eso se trata la experiencia artística, y hacer cuestionamientos morales a una obra es disparatado, y acá es donde voy a pararme y de acá no me voy a mover, porque arte y moral se separaron en forma definitiva en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Por favor, lean el prólogo de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Por favor, o reléanlo en tal caso. Y aunque desde el Estado, en complicidades grandes, digo esto, con el mercado, insistan en volver a cazar al arte y a la moral, repito esto, en una ficción puede pasar cualquier cosa porque lo que está sucediendo ahí no es real. Y ahí no puede meterse el Estado ni nadie a juzgar moralmente la obra, porque se trata de un hecho ficticio, y disculpá si lo digo con tanta vehemencia, pero es en lo que creo. El derecho a la libre expresión artística está garantizado por la Constitución Nacional, y es un derecho que no puede ser restringido o revocado por una ley humana. Así que déjense de joder con la ficción y no se metan, porque nosotros tenemos el derecho a narrar la historia que querramos, aunque no les guste después leer o releer Lolita. Lo lamento, pero es así. La libertad de expresión está garantizada por el artículo 6 y 7, si la memoria no me falla, de la Constitución, y además la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, mejor dicho, derechos humanos hoy, a nosotros nos posibilitan esto de poder decir lo que querramos y encima de todo darle un formato ficcional. Fin, disculpá si no, Diego, me encanta. me extravié en una ampulosidad y en una pasión de medida, pero es lo que siento, porque es ahí donde hay que pararse para seguir haciendo lo que queremos, que es decir lo que pensamos a través de formatos ficcionales. Diego, sabes que me apasiona tu pasión, y a esa pasión tuya, bueno, yo siempre digo mi lucha contra el posmodernismo, ¿no? La extrema subjetividad es la nueva religión, la nueva moralina, y que en realidad el querer controlar el discurso, la expresión, está comprendido, ¿no? Desde la posmodernidad en esta versión interseccionada con el neomarxismo, que todo es una cuestión de poder, ¿no? Entonces, ya el materialismo dialéctico entre identidades, desde la subjetividad y el relativismo, hace que no podamos hablar prácticamente. Y acá en Argentina todo esto ha pegado mucho, básicamente porque somos una sociedad
que hace mucho que se miente a sí misma, ¿no? O sea, nos hemos mentido tanto que como sociedad hemos comprado relatos que niegan la realidad de forma cruel, que multiplica una perversidad siniestra, digo yo. Bueno, estamos gobernados por una religión. Argentina pasó a ser una teocracia. Y no lo digo esto en un buen sentido, ¿no? Aclarémoslo. Igual es una religión que, bueno, multiplicó panes y peces dándole a la maquinita y ahora ya no puede seguir dándole a la maquinita. Por lo tanto, el pan y el pez se achicó. Entonces, eso hizo que perdieran poder y está bueno que esta crisis económica, que se parece a tantas que hemos tenido, les toque a ellos, porque va a hacer, esto en realidad es una expresión de deseo, desde luego, que ese paradigma se caiga definitivamente, porque nos ha hecho mucho daño, porque hemos vivido de una ficción que nunca tuvo comprobación empírica, nunca la vimos en la realidad. Es una gran mentira organizada en pos de un enriquecimiento ilícito por parte de las personas que nos gobiernan, que encontraron en el idiota útil la posibilidad de permanecer en ese cargo porque en definitiva es el que después pone el voto. Pero la realidad los desmiente todo el tiempo. Si vos analizás la historia económica de la Argentina entre el 46 y el 55, o entre el 73 y el 76, o sin ir más lejos, mirá lo que te voy a decir, entre el 89 y el 99, vas a darte cuenta que el peronismo se sostiene con hilos que son muy finitos y que enseguida se cortan. Basta solamente mirar la cotización del dólar para darte cuenta de lo mal que anduvo el país a nivel económico. Algo que nunca te dicen y siempre aparecen como los grandes, las grandes eminencias que sí saben sobre economía, pero la realidad los desmiente todo el tiempo, porque si vos agarrás el proceso inflacionario de 1946 al 55, te viene a contar que la Argentina la pasó muy mal con Perón entre esos años, porque el dólar es el termómetro perfecto para contarte que hubo una crisis grande porque pasó de 4 pesos a 32, es decir, subió un 700%. Para darte un ejemplo, lo que quiero decir es que es una suerte de, si querés, sistema sociopolítico que no tiene comprobación empírica y que no se sostiene, que en la realidad nunca dio buen resultado. ¿Sabés, Diego, que hay un rasgo que me interesa tuyo, otro rasgo de Tristán? Este rasgo te lo digo ahora respecto a vos. Este tema de este vínculo con la verdad, ¿no? Con la verdad de las cosas. Y la necesidad de expresarla, no porque existe tu verdad, sino porque es una forma, como decían, bueno, hasta bíblicamente, ¿no? La verdad te hará libre, ¿no? Son muchos años como hipnotizados en este relato, muchas décadas en realidad, que vos como director de cine, guionista, estés contando, escribiendo, comunicando, también es como un acto de amor que haces, ¿no? Es como, yo veo que las personas que luchan por comunicar la verdad para liberar a otros, en algún punto es una cosa como muy amorosa, ¿no? Y apasionada, que me encanta. Bueno, igual voy a serte franco, hay alguna deuda psicológica. Mi abuelo estuvo preso 2 veces entre el 46 y el 55, y la segunda estuvo en la penitenciaría, donde te imaginarás, bien no la pasó. Y después mi viejo, entre el 73 y el 76, ayudó a tipos que eran perseguidos por la AAA, escondiéndolos en su departamento. Por lo tanto, el gen antiperonista lo tengo en el cuerpo, pero fundamentado, porque en ambos casos estamos hablando ya no solamente de una cuestión de crisis económicas, como hablé al principio, sino de violaciones a los derechos humanos, algo que el peronismo niega en forma permanente y peor aún, se coloca en el pedestal de ser el partido político que más sabe sobre los derechos humanos, cuando en realidad fue
quien los violó en forma permanente. Entonces, Bueno, como te comentaba el otro día por WhatsApp, hoy o ayer, bueno, yo siempre digo, los tres gobiernos de Perón fueron básicamente, digamos, se vieron todos crímenes de lesa llevó adelante, humanidad pero organizados. llevó adelante 2 genocidios, pero esto no lo digo yo, lo dijo la justicia. Perón llevó adelante 2 genocidios, uno en 1947, cuando ordenó exterminar a los aborígenes Pilagás, que hoy es crimen de lesa humanidad y es considerado un genocidio. Y después tiene un segundo genocidio, que es el que empezó en 1973, cuando Perón dio la orden de exterminar a la izquierda, porque no llegaron a un acuerdo, porque ya no les servía, y porque además estaba completamente desatada por culpa de Cámpora, que era su títere, que los había liberado un 25 de mayo de 1973. Porque ahí es cuando empieza el verdadero caos, que alcanza, llamémosle su metáfora perfecta, porque es lo que después sucedió, en la famosa matanza de Seiza el 20 de junio de 1973, cuando el peronismo de derecha, que siempre fue de derecha, se enfrenta a ese peronismo de izquierda. Ahí suceden 3 cosas que para mí es la clave de todo lo que después sucedió de manera más cruenta. Hubo muertos, hubo desaparecidos y hubo un centro de tortura que se montó en el Hotel Internacional de Seiza, por donde pasaron a picana y a otras formas de torturas a los detenidos que pertenecían a la izquierda peronista. Bueno, esa metáfora que sucedió de manera concreta y estando Perón ya en el poder, después se fue maximizando, se fue descontrolando. Pero quien inicia este desborde es el propio Perón cuando anuncia que va a combatir a la guerrilla por fuera de la Rey, emulándolo a Pinochet. Eso es algo que tampoco se dice. Y hay una declaración pública del mismo Perón diciendo, señores, el Chile de Pinochet me está enseñando a cómo combatir la guerrilla y yo dispongo de medios que, créanme, no son pocos. Algo así es el SIC. Y a partir de ahí comenzó, bueno, la tragedia que hoy nos atraviesa como sociedad. Pero acá hay un número para discutir, y no me refiero al 30.000, sino la fecha de inicio. No fue en 1976, fue en 1973. Y lo inició Perón, lo continuó Perona, después vino Videla y después vino Macera. Que también hay que decir que a Videla lo nombra Perón y a Macera lo nombra Perón. Perón coloca a Macera como jefe de la Armada, es decir, en el máximo cargo. ¿Y sabés por qué lo pone ahí? Porque era peronista y miembro de la PDUE, la misma logia de Perón. Y Videla es en ese momento también ascendido en el 73 a jefe del Estado Mayor del Arma, porque encuentra Perón ahí una afinidad ideológica. Los dos odiaban a los rojos. Por eso terminaron haciendo esta suerte de sociedad donde salieron a cazar, como llamaban ellos, a los zurdos, pero por fuera de la ley. Y eso fue lo que hoy por hoy seguimos pagando como sociedad, porque se podía haber resuelto el tema de otra manera. ¿Cómo? Aplicando la ley. Los metes en cana y no los liberas nunca más. Pero hicieron lo que no había que hacer, porque según ellos no había otra forma de combatirlos. Yo creo que sí había otra forma, y de hecho Lanús se lo demostró antes. Se podía haber a estos tipos encarcelado y no liberarlos nunca más por el delito de subversión, sedición, crimen organizado, todo lo que vos quieras. Hicieron el camino que no tenían que haber hecho porque aún hoy lo seguimos pagando, ¿no? Bueno, creo que, Diego, hay una cosa como empieza de forma, con un espíritu muy autoritario, antidemocrático en su primer gobierno, ejecutando, persiguiendo. Eso desde luego. Entonces creo que hay como un etos peronista, antidemocrático, esencial, ¿no? Donde la violencia institucional y la violencia política son herramientas totalmente válidas para ellos, digamos. A mí hay una cosa que yo nunca voy a asumir, porque yo no soy ni antiperonista, ni soy gorila, ni soy cipaya, soy Rosario y tengo mis ideas y soy profundamente republicana y liberal. Entonces, decir que uno no comparte la forma de administrar el Estado de forma autoritaria y violenta, ni que considero que el camino de la violencia política no son herramientas civilizadas para una convivencia en la sociedad, eso no me hace ser anti el otro, me hace ser lo que soy, republicana y liberal.
Entonces, es como que en algún punto, sabés que yo tengo una tía desaparecida en dictadura, una prima hermana de mi papá, Cora Pioli, está en el Nunca Más, y tengo una tía, bueno, Cora no estaba en ningún movimiento subversivo ni nada, estudiaba literatura acá en la Universidad del Es que Sur, o empezó a sea. pasar eso, cuando justamente se combatió, llamémosle al zurdo, entre comillas, porque así lo llamaban ellos, por fuera de la ley, inevitablemente vino el desmadre. Y chuparon a un montón de personas, yo tengo no familiares directos, pero más o menos que también terminaron desaparecidos, pero también hay que agregar a este punto que si vos lees el informe final de la CONADEP hoy, te vas a dar cuenta que casi el 20% fue asesinado y o desaparecido entre el 73 y el 76. Bueno, todos los primeros mandos, digamos, la cúpula no, pero los primeros y los segundos mandos se los cargó Perón en el 73 al Sí, 76. ahí En lo empezó que la fue cosa y después retroactivo, explotó, ¿no? Obviamente, pero sí, ahí empezó la cosa. bueno, Sí, sí, clarito, el claro. nombre, el nombre de Cora Pioli, Cora María Pioli, salió de una mesa de tortura acá en la escuelita, acá en Bahía Blanca, ¿sabes? Y tengo una prima hermana de mi mamá que ella se enamoró de un chico montonero, que era uno de los capos de montoneros, y bueno, era una secretaria de un escribano, de ahí pasó a la clandestinidad, a la lucha armada, tuvo una hija en la clandestinidad. O sea, tipo todo un delirio, Sí, ¿no? sí, Y a mí claro. pero un delirio donde, bueno, ella fue ejecutada en el 74, digamos, creo, en el 74, fue ejecutada en el gobierno de Perón, no me acuerdo la fecha exacta. Y también recuerdo otro detalle, tengo una tía mía, la hermana menor de mi mamá, con 15 años, no sé, iba a guías y una vez gente de la policía, que ya se había quedado a dormir en la casa de una amiga, la fueron a buscar para meterla en la policía, no sé, con 15 años, o una piba que no estaba en política tampoco, que la hicieron vestir desnuda delante de todos, se le murieron de risa. Entonces yo todo este tipo de delirio que hemos vivido y que sigue siendo negado, toda la película, ¿no? Porque solo muestran fotos donde se victimizan y en realidad han sido victimarios. Bueno, el chiste más cruel que se hacía internamente es cuando dicen la mayoría de los desaparecidos fueron peronistas, se les replicaba del otro lado y los desaparecedores también. Igual, Perón no los consideraba peronistas, los consideraba infiltrados, los consideraba zurdos y por eso los mandó a exterminar, porque para él el peronismo no era de izquierda, no era comunista, era de derecha o no era, que también Bueno, es era otra fascista, discusión para tener. no. ¿Cómo? Ahora, vamos a ver, él, que era militar de inteligencia, capacitado en la Italia de Mussolini, él lo que le gustaba era el Pero fascismo, pero claro, sabemos que Perón, digamos, con las cartas de Perón a Cook, vos sabés que yo tengo una tía abuela que tenía la librería acá en Bahía Blanca, la más, digamos, que iban todos a comprar libros, y yo de chiquita, viste, estaba en la librería, y me acuerdo conversaciones de ella, y a veces mi tía Rita decía, no, lo que se vendió en una época, las cartas de Perón a Cook. Y vos sabés que yo de grande, cuando empecé, digamos, igual fui medio como, siempre me interesó este tema hasta con 12 años, ¿viste? O sea, pero ya de grande, cuando haces todo el cuadro, es que era como cool, ¿no? formó parte Era, de una moda que se dio a nivel global, porque ahí hubo dos hechos trascendentales que modificaron para siempre la realidad latinoamericana. Uno es la revolución que se dio en Francia, el famoso Mayo francés, y después la revolución cubana. La lectura más cruel para hacer del asunto es Estados Unidos y la Unión Soviética, en aquel entonces Unión Soviética, no podían enfrentarse entre ellos porque se acababa el mundo. Y entonces utilizaron como fuerza de choque a los países tercermundistas. Y esa guerra que no podía librar entre ellos, la libraron en Latinoamérica. Que, la periferia como plataforma. claro, que en Bueno, realidad yo lo que empezó a pasar,
Claro, que había una muchachada, porque en esa época también, no te olvides, cuando uno es joven hace muchas estupideces, estás en el caso de los hombres estamos con la presión espermática full, las mujeres están con ganas también de empezar a tener relaciones sexuales y estaba en el medio esta suerte de liberación sexual que venía desde los Estados Unidos. En fin, todo eso fue un combo explosivo que hizo que la gente se metiera en cualquier lado, porque yo conozco casos, por ejemplo, de hecho, sin ir más lejos, de un amigo que se metió en Montoneros porque le gustaba mucho una mina. Y el pobre pibe terminó en el pozo de Banfield. En el pozo de Banfield, y salvó de milagro. No tiene sentido la que te cuente por qué, pero lo cierto es que él termina ahí porque estaba enamorado de una mina y se metió en Montoneros para ver si se la podía levantar. Por supuesto no se la levantó y terminó chupado. Lo que quiero decir es que muchos se metían sin saber por qué se metían. Mi viejo me contaba que, por ejemplo, cuando iban a bailar, para seducir a una chica se tocaban, digamos, el pantalón, la parte de atrás, para decirles que estaban calzados. Y de esa manera muchas minas, sobre todo de la aristocracia, quedaban embelesadas, porque sentían que estaban frente a un superhéroe. Porque claro, todos querían ser el Che Guevara, porque el Che Guevara además era... Mató mil, ¿no, Diego? Mató mil. Claro, que era un objeto erótico. Porque no solamente se hablaba de las revoluciones del Che Guevara, se hablaba de las aventuras sexuales del Che. No te olvides que el Che, a pesar de que hoy es un símbolo del feminismo, fue un padre abandónico. Se la pasó acostándose con un montón de mujeres, dejándolas embarazadas y yéndose a hacer la revolución. Y no es que después les giraba plata para mantener a esos chicos, ¿eh? Y además murió muy joven, por lo tanto, menos que menos, esos padres tuvieron que ser mantenidos sí o sí por esas mujeres que los parieron. Fue un padre abandónico y sin embargo la ironía hace que hoy sea un símbolo del feminismo. Pero más allá de esto, era un objeto erótico. Muchos querían ser el Che, era ese hombre nuevo al que todos querían parecerse. Las generaciones suelen criarse con prototipos sociales. Este que nos atravesó para mí fue el que más daño nos hizo, porque hizo que muchísima gente se muriera porque salió a dar la vida por algo que muy bien no entendía que la estaba dando y terminó o desaparecida o directamente asesinada o muerta en combate, ¿no? Insisto, sin tener mucha conciencia de lo que se hacía, ¿eh? Vos sabés que yo le pregunté una vez a mi madre, pues yo a los 8 o 9 años me enteré que tenía una prima que se llamaba Eva María. Vos imaginate en mi casa lo cero peronista que era, que yo dije, ¿Eva qué? ¿Por la Virgen? ¿Por Adán y Eva? ¿Por la Virgen? No sé, cualquier cosa, ¿viste? La cosa claro, que yo pensaba cuando era chico. Me dice, no, por Eva Perón. Y yo me quedé como diciendo, ¿Eva Perón? ¿Viste? Y vos sabés que yo de grande le digo, ¿cómo puede ser que Susana, era la secretaria, la mano derecha del escribano más importante de Bahía Blanca, o sea, le iba bien en la vida, era todo, y de un día para el otro me dice, ¿cómo puede ser que te dejes llevar porque te melonee o sea, porque en mi familia toda gente de clase media trabajadora, digamos, ¿no? Era lo que estaba de moda. Mirá, mi viejo me contaba en aquel entonces algo muy interesante, y es que cuando ibas al secundario, claro, vos te tiraban con la teoría de la liberación en la cabeza, con Marx, con Engels, con Gramsci, y lo primero que preguntabas ni bien terminabas el secundario es ¿dónde están los fierros que quiero hacer la revolución? Esta fue la moda que nos atravesó y que nos costó muy caro, porque no deja de ser una moda, porque vos pensá algo aún más dramático, y es que en los 70 Argentina tenía un 3% de pobres. 3% de pobres. O sea, ¿qué necesidad había de hacer una revolución cuando se podía haber resuelto la cosa de otra manera? 3%, nada. Indicadores que envidiaban los países nórdicos. Nosotros los teníamos. Sin embargo, se salió a hacer forzadamente una revolución para cambiar una realidad social que en aquel entonces, insisto, evidentemente daba algún tipo de respuesta porque tenías un 3% de pobres. Bueno, te quería decir que ese porcentaje es más o menos el normal dentro de un país desarrollado. Exactamente. Siempre existe como un porcentaje de pobreza.
fíjate esta mentira, ¿no? Todo este relato que se niega, que hay parte que se niega, no se habla de las víctimas del terrorismo subversivo, hay una cuestión de virtud, se utilizó el relato para legitimar un poder de personas que nunca les interesó el tema de derechos humanos, y llegamos a un punto que estamos ahora, ¿no? Y yo creo, vos sabés que yo viví muchos años fuera, y cuando regresé era ya el último tiempo del gobierno de Cristina. Yo la verdad, después de estar tanto tiempo afuera sin estar en contacto con las noticias de acá, yo estaba como muy choqueada que la gente estaba como idolatrando a una persona, ¿no? Yo la escuché 3 minutos y digo, pero esta mina, ¿qué le pasa? ¿Por qué está hablando de ella todo el tiempo? Era como poner el televisor, una cadena y una tipa que está hablando como, no sé, se inventó el lavarropa, sí. Ella estuvo en el momento que se inventó el lavarropa. Yo decía, pero esta tipa, la verdad que me costó unos años adaptarme, comprender, y vi, ¿no?, la precarización del relato, como gente que antes que les ofrecieron una explicación a partir del 2001, la crisis económica del 2001, y ahí, en ese trauma, cultivaron resentimiento, odio, discurso blanco-negro, y yo creo que, bueno, estamos en un momento de cambio, ¿no? Pero para este cambio necesitamos otra narrativa, Bueno, pero no una narrativa que mienta. vos tocaste un tema muy interesante, porque cada vez que se me da por mirar los números del 2001, que supuestamente fue el peor momento del país, la jubilación, no sé si llegó exactamente a cobrarse eso, pero estaba ahí el plan, ¿no? De acuerdo a la información que estuve recabando, estaba en $194 la jubilación con chupete y el salario mínimo estaba en $200. Cuando el cabezón asume el poder, que devalúa, la jubilación mínima pasó a $55, es decir, la cuarta parte, y el salario mínimo a $62. Con lo cual, podríamos decir que estuvimos mucho peor en el 2002 que en el 2001, y en el 2003, cuando ya estuvo después Néstor Kirchner gobernando, y supuestamente fue la primavera kirchnerista, ¿sabes en cuánto estaba la jubilación? $76. $76 estuvo con Néstor Kirchner en el 2003. Es cierto que fue subiendo, pero si vos analizás cuánto fue subiendo, por ejemplo, la jubilación con Néstor, en el 2004 pasó a $102. Después, en el 2005 a $130. Lo que te quiero decir es que en esa primavera se ganaba mucho menos, un jubilado ganaba mucho menos de lo que ganaba con De la Rúa. Y esto también lo traslado al salario, pasaba exactamente lo mismo. Lo que hay es una relectura del hecho que hace que la gente crea que estábamos mejor porque empezamos a mejorar. Pero claro, se arrancó de un piso muy bajo, porque el peronismo devaluó de un modo bestial. Y esa devaluación el peronismo, por supuesto, se la saltea. Pero la devaluación sucedió, la llevó adelante el peronismo y bajó los salarios y las jubilaciones a la cuarta parte. A la cuarta parte. Te pongo esto de ejemplo para acabar con ciertos mitos, ¿no? El tema que, ¿sabes que yo siento, Diego? Y creo que lo observo, lo digo, y a veces me siento medio como un Quijote sola, por eso invito a gente a hablar para poder hablar. En realidad, un relato fanático con datos no se desactiva. Es verdad lo que decís, es interesante. Nunca hay que subestimar la capacidad de negación de una persona. Nunca hay que subestimarla. Porque se activa el mecanismo negador de dos maneras. O deja la charla por la mitad, o te cambia, o corre el arco cuando la pelota entra y te cambia de cancha. Eso también suelen hacerlo, ¿eh? O te bloquean. O te bloquean. No soportan los datos, no los soportan, porque los datos demuelen los mitos. Entonces, ellos tienen que sostener esa creencia a como sea, y ese a como sea es silenciando al otro, por eso salieron a controlar las redes, porque no quieren que esta información circule, esta y tanta otra información que nosotros nos empeñamos en dar a conocer, como por ejemplo que el genocidio empezó en el 73. Pero bueno, en ese sentido, me doy ese derecho a mí a decir lo que quiero, porque si yo entrego la palabra y la risa,
dejo de existir. La palabra risa es lo último que se entrega y no se entrega, porque es tu esencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pararnos, en ese derecho a decir lo que de verdad pensamos, aun cuando el costo pueda llegar a ser alto. Porque de esa forma la verdad empieza a circular. Y siempre recuerdo lo que hacían los griegos. Los griegos cuando iban a las plazas a discutir, no les importaba el tipo que tenían enfrente. Ese era un incorregible, ese era un negacionista. Les importaba los testigos de la charla. Esas discusiones eran para los testigos, para que los testigos se llevaran esa información que estaba siendo silenciada. Y ellos la ponían, obviamente, sobre la mesa cuando la convertían en esos argumentos que ellos tenían para demostrar que el otro estaba mintiendo. Porque, ¿sabés lo que es la filosofía? Es la forma de construir al mito. Ni más ni menos que eso es. La filosofía nació para cuestionar el mito. Nació como un cuestionamiento al mito, porque los mitos venían a dar explicaciones que la naturaleza enseguida desmentía. Ya no se sostenía que Thor, el dios del martillo, golpeaba las nubes y de esa forma hacía llover. Empezaron a preguntarse por qué de verdad llovía. Sin embargo, después vos tenías un fanático de Thor y que te iba a decir que era así y que de ninguna manera lo que vos decías era cierto. Bueno, ahí aparecieron los tipos que se dedicaron a hacerse preguntas y a investigar. Y esas respuestas que empezaron a encontrar, lo que todo el tiempo intentaban es que fueran escuchadas por otros, no por el fanático de Thor, porque el fanático de Thor les servía como pie para que ellos pudieran, bueno, desarrollar su nueva teoría o si querés, esta nueva forma que había nacido de entender a la realidad, que era a través de, bueno, no es que existe la naturaleza, hay 4 estaciones, hay estaciones que son más húmedas que otras, etcétera. Bueno, esa información ellos la daban a conocer y el otro le servía de pie para poder darla a conocer. Entonces por eso buscaban al fanático de Thor, para poder dar a conocer esto que ellos pensaban y que en realidad tenía que ver con lo que verdaderamente sucedía, ¿no? Y frente a testigos preferentemente, para que la idea empezara a circular. Eso es lo que hacemos hoy en Twitter, lo que hacemos, bueno, vos, yo, todos, los que decidimos terminar con esta mentira que tanto daño nos hizo. Mirá, yo tengo como un sueño que convertir esto en mis espacios, digamos, que sean encuentros cada vez con más gente que esté vinculada a la libertad y a la república, y va a ir de lo digital a lo analógico y a lo analógico, de lo analógico a lo digital. Te quiero decir una cosa, yo tengo una opinión respecto a esto, que para que una mirada del mundo, para que un mito que da la explicación del todo, no solo se desactiva con datos, sino se desactiva con una mirada del mundo. Esa mirada del mundo tiene como una ventana de Overton o una oportunidad en los momentos que hay crisis sistémica, que fue lo que pasó, ¿cómo se llama? En el 2001, 2002, 2003, que se dio toda una profundización y del relato peronista de forma exagerada y esperpéntica para darle sentido a la gente, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, yo a Josefina la entrevisté, hice una celebración a Mendoza, estuve hablando con gente de Mendoza y creo que tenemos que empezar a hablar no solamente de Santa Cruz y de Formosa, tenemos que empezar a hablar que existe la provincia de Mendoza, que Mendoza es una provincia moderna, pujante, donde a nivel institucional no existe la reelección de los gobernadores, o sea, como que aparte de la crítica y del dato, incluir conceptos, nuevas miradas posibles que también existen, como a veces digo, bueno, yo desde el 2020 que digo que quiero que Javier Iguazel sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando todavía ni se había él candidateado, ¿no? Pero bueno, este hombre está haciendo cosas en Capitán Sarmiento que se pueden llegar a hacer en la provincia, o sea, ya no es solamente un dato que se puede hacer o un contradato que desactiva una narrativa, sino una nueva mirada, ¿no? Un marco conceptual diferente. Y creo que de alguna manera también todos estamos instalando esto y que yo pienso que cada vez nos tenemos que juntar más.
Les quiero pedir disculpas a toda la gente que me está escribiendo, que se corta Twitter, se corta. Ya me pasó el lunes, lamentablemente no está en mis manos que el tema técnico de Twitter. Yo luego subiré los audios, como saben, siempre hago a Spotify, a mi canal, que me pueden seguir por mis redes, aprovecho, en YouTube, en Spotify, acá en Instagram, acá en Twitter. Quiero decir eso, ¿no? Básicamente que, ¿sabes que con lo que sueño, Diego? ¿Con qué? Que en vez que haya un exilio, ¿sabes lo que sueño? Yo quiero hacer películas. Lo he entrevistado varias veces a Matías Reyardo Tolosa. Bueno, lo quiero muchísimo. Hice un episodio especial de Contra la Violencia Política el 24 de marzo del año pasado, o sea, de este año, pero en contra de toda la violencia política. Y yo tengo ganas de empezar a contar las historias, porque en realidad son todas con matices, digamos, ¿no? Y en vez de hacer una Argentina en 1985, yo quiero hacer una Argentina en 1973. Estoy cansada Bueno, interesantísima. Esa es la película para hacer. Esa es la película para hacer. Estoy harta, sí. Y esto te lo voy a decir así, disculpen, porque ahora voy a rantear yo, ya ranteó Diego, ahora lo quiero escuchar rantear a Tristán. Sí, por favor, que lo estamos dejando afuera, me parece que le debemos dar la palabra urgentemente. Yo estoy acá, no sé, ¿me oyen porque cambié a un auricular? Perfecto, te escuchamos. Hola, Tristán. Buenísimo. Escúchame, Tristán. Sí. ¿Sabés que nada, admiro el contenido que volcás en redes y con esto te quiero abrir a vos la injusticia que hemos padecido muchísimo, que no podemos a veces, no particularmente nosotros, ni vos ni yo, pero a veces comunicar historias, porque, bueno, a mí básicamente me dejó de hablar prácticamente todos mis compañeros del colegio, prácticamente todos mis primos, porque no me hice kirchnerista. Nada, Tristán, tenés el micro, quiero escucharte. Dale. Mira, la Argentina me resulta un enigma bastante grande casi desde que nací. Yo sé que nací en un país raro. Yo padecí la dictadura, padecí el gobierno de Isabel, que era una locura, padecí tantas cosas de la Argentina y me parece que una de las cosas que más me fascinaron siempre fueron los años anteriores a toda la locura, los años de la generación del 80, como algo milagroso, digamos, ¿no? Es como que me impresiona más los pocos momentos en los que vivimos bien que todos los momentos de locura argentina desde 1810. O sea, la Argentina estudiás en el colegio de una manera muy loca todo lo que pasó desde 1810 hasta 1860, ¿sí? Figueroa Pavón, y la verdad que es un loquero. Es un loquero que se parece a menos, pero es un loquero. Vos estudiás lo que fue la mazorca de Rosas y no podés creer. Se parece mucho al kirchnerismo, se parece mucho a la época más violenta de los años locos de la dictadura, de los montoneros y de todo eso. Pero era gente muy bestial. La Argentina es un país violento y bestial de toda la vida. Y 1800, o sea, Sarmiento, Avellaneda, o sea, ahí arranca una época muy rara porque es Alberdi, arranca una época muy rara con respecto a lo que es la Argentina porque es una época en la que empiezan a aparecer cosas interesantes, toda la constitución que se crea en 1853, que se pone en marcha en 1860, es una cosa extraña con respecto a la Argentina. La Argentina es un país medieval. O sea, si nos centramos solamente en el peronismo, nos olvidamos de todas las cosas que pasaron antes, nos olvidamos del GO, que fue el partido militar que lo puso a Perón en el poder, pero es todo parte de la Argentina loca que
que supimos conseguir, digamos. Estamos totalmente el tomate desde hace muchos años. A Rivadavia lo sacaron a patadas las provincias, ¿no? Creo que fue López, sobre todo, Santa Fe, porque habría indiscriminadamente las importaciones, la industria local no se podía poner al día con lo que era, no puedo creer, la industria, la Europa industrializada. Estamos todos locos. Lo sacaron al tipo por eso. Estamos locos desde hace años. Y nunca, por supuesto que la industria argentina nunca se industrializó, se hizo riquísimo Rosas porque le daban un montón de plata. Las provincias que decían que teníamos que ser federales eran las más unitarias, han resultado. Si vos pones aranceles, si vos pones, le estás dando todo el poder al puerto, o sea, porque tenían que proteger. O sea, la Argentina no quiere libertad, no quiere competir, no quiere que los gremios, digamos, que la gente sea parte de los gremios, que sea parte de la organización medieval real, ¿no? De economía medieval, desde hace muchos años. O sea, somos, si en este momento tenemos más, me parece, ¿no? No estoy muy seguro, pero si tenemos un impulso más liberal, hay que aprovecharlo, quizás dura un poco, pero la Argentina tiene esa dificultad de siempre. La Argentina Bueno, es... justamente las personas que se adueñaron de una ideología como mesiánica, ¿no? Que en realidad un poco como que me preocupa eso, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? En realidad, otra cosa que aprendí, vos tenés el argentino que es muy mentiroso el argentino en términos generales y te hace pensar cosas a veces que no son, o sea, vos investigás, estudiás lo que es la Argentina, ¿no? Entonces, y el argentino, te das cuenta, al rato te das cuenta que es muy mentiroso. Y de repente ese fanatismo es muy cínico. El argentino es muy cínico. O sea, vos te preocupás por el fanatismo. ¿Sabés qué? Le dura lo que... Se te cortaron los planes. Chau, fanatismo. Se acabó. Deja de cobrar. Hay tanta gente que lo que defiende es el kiosquito. Lo que defienden es la vaca atada, la opción de ser el Drácula de la vaca que cada vez más flaca le siguen exprimiendo. En ese sentido te voy a decir que es muy cínico el argentino, muy de hacerte creer que está en la onda por un tema religioso y no era religión. ¿Sabés qué? No era religión. Era porque le estaba dando unos pesos. Le cortás el chorro y el tipo se acabó. Arma el circo y se las toma. Es como, en algún punto, creo que frente a esa realidad actual que estamos viviendo también, que en un punto no tenemos como un sentido, nos estamos dando cuenta que estamos sometidos, que es un problema, que si no cambiamos no vamos a poder. Creo que en algún punto tenemos que, yo no sé si es inocente de mi parte, eh, proponer que poner de moda los valores. En vez del ser piola, el que mira qué fácil que es, me hago de este porque me conviene y este que el otro. Bueno, empezar a decir, mira, fíjate con este discurso donde estamos, es como que empezar a compartir unirnos en otros valores. ¿Sabes qué me pasa? Mira, yo te voy a decir que los valores, yo le tengo cierta desconfianza a los valores, pero en realidad me da más la impresión de que yo te cambio un poquito el ángulo en algunas cosas distintas. Yo cuando empecé a programar, empecé a las computadoras, yo tenía 12 años y estábamos en la época de Alfonsín. Arranco con, con, con la democracia, arranca también mi pasión por las computadoras. A los 3 años yo
era un entusiasta total y me quería comprar mi computadora, o sea, en 15 años, y tuve que contrabandearla porque Alfonsín había cerrado la importación de tecnología. Cuando estaba explotando todo esto, cuando estábamos todos con la Commodore 64, como Drean, Argentina, quería vender su porquería de Drean, que era Drean, una Commodore 16. No, o sea, ya estábamos todos, en el mundo estábamos por la Commodore 64 y Drean quería vender la Commodore 16. Es en serio, el salto hacia atrás que tenían que era enorme, era una locura. Entonces cerraron la importación para favorecer a la industria nacional que siempre termina cagándote. Y yo tuve que contrabandear mi primera computadora, que me dio mucha bronca. Me dio muchísima bronca porque me parece que alejarme, o sea, yo estaba estudiando y alejarme de la sociedad está muy mal. Pero básicamente, en esa época soviética de Alfonsín, yo me moría de ganas por saber cosas que hoy sabemos todos los días. Yo quiero saber cuánto cuesta el tomate en Washington. ¡Pum! Acá está el tomate en Washington. En la época de Alfonsín era todo, o sea, tomabas una porquería de whisky que se llamaba, yo no tomaba, pues era chico, se llamaba Old Smuggler. Que si vos, si vos llegás a agarrar y decís quiero probar un whisky y agarrás un Old Smuggler, te morís. Se mueren las cucarachas con el Old Smuggler. Entonces, Old Me Smuggler se hiciste llama. reír, Tristán. Pero el tema es que tomábamos esas porquerías y comíamos esas porquerías porque no había información, no había acceso a nada. En esa época, y es una cosa que yo les voy a decir que va a ser, les voy a decir una cosa que es muy impresionante, los voy a impresionar, a ver si puedo. Seguimos hablando de las cosas importadas como si fueran más caras y es más barato traer una cosa de China que de Formosa. Es más barato traer una cosa por mar y que recorra la mitad del planeta que desde Santa Fe, en algunos casos, hasta Córdoba, digamos. O sea, es ese nivel de locura en el que estamos. Entonces, seguimos pensando en Argentina que las cosas importadas son más caras. No, porque lo importado... No, es una mentira. Es una mentira. Y vos agarrás y sacás el cálculo y te das cuenta. Y vos entras en una página web y lo ves. Y la Argentina, que te toma de rehén y que te quiere enchufar peso, porque el dólar, bueno, ¿por qué tenemos tanto amor al dólar? Porque nos rompen la cabeza con el peso toda la vida. Y esa Argentina rehén no se sostiene en esta época. Ya Internet no puede mantener ni Argentina rehén, ni Brasil rehén. O sea, son todos países latinoamericanos criados por la Santa Iglesia Católica pobrista, como dice Pichetto, y no se sostiene con la época de la información en la que vos tenés todo así, y ya sabés cuánto vale, ya sabés lo que cuesta, ya sabés qué estás pensando el otro. Bueno, esto pone en Vos ya sabés que resalto existe. esta situación de lo conectados que estamos y todo lo que podemos informar, pone en resalto lo evidente, lo caro que nos sostiene mantener a esta burocracia donde se ven beneficiadas las corporaciones, las distintas corporaciones. Estoy hablando de sindicalistas, determinados partido político, estructura, digamos, estamos hablando de empresarios prebendarios, los que cazan en el zoológico. Exacto, todos esos. Digamos. Pero, y te cuento, ojo que en realidad en Argentina vos agarrás y decís, bueno, vamos a agarrar a todos estos hijos de puta. Y cuando empezás a agarrar a todos estos hijos de puta, llegás, por ejemplo, vamos a decirlo de una manera tremenda, también, ahora que estamos hablando de cosas tremendas. Vos sos abogada y para ejercer la abogacía le tenés que pagar plata, tenés que matricularte y tenés que pagarle plata a un colegio de abogados que no es una organización del Estado y que es una organización privada, particular, de pares, que te obstaculiza en tu trabajo, o sea,
te pone un peaje a tu trabajo y es inconstitucional. Pero si no los abogados no tendrían que saber eso. ¿Cómo es eso? En derecho te digo una cosa, que cuando estudias derecho tributario, tasas, las cuestiones, digamos, las distintas secciones, realmente vivimos en un país que se ha vaciado de significante, como le gusta a Backlog y a los K, que han vaciado de contenido, de significado a los que nos encuentran, ¿no? Y creo que muchos grupos de personas que podrían haber aportado se sumaron a una causa como perversa. Sí, no te seguí demasiado. ¿La perversidad en qué sentido? Hablame más de la perversidad. Bueno, el tema es por ejemplo, yo a los 12 años leí el Nunca Más. Estudié Derecho porque quería hacer Derecho Internacional Público y temas de derechos humanos. Tengo familiares, mi familia se ha visto totalmente golpeada por crímenes de lesa humanidad de distintos gobiernos. Y la verdad que en los 80, en los 90, principios, por ejemplo, yo era de Maffini y siempre supe que era una descerebrada, pero son madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, la línea fundadora de madre, uno como lo tenía como un referente, ¿no? Como también las cuestiones culturales vinculadas a la reivindicación de derechos, eso que el otro. Que esas mismas hayan entregado la causa de los derechos humanos cuando el único criminal de delitos de lesa humanidad pueden ser las organizaciones armadas y los estados, y vos te alías ideológicamente con el único que puede ejercer esos delitos. Y no solamente le ofreces una frazada para cubrir el mayor latrocinio ejecutado contra el pueblo de la nación. Entonces, Espera. Déjame desarmar, o sea, déjame ir por partecitas así yo voy entendiendo algunas cosas, porque así yo aprendo cosas también. Pero en realidad yo te diría que yo te cambio un poquito algunas cosas, porque te voy a decir que independientemente de que, digamos, desde Montoneros, ERP, las diferentes organizaciones que les vamos a decir terroristas, cometieron un montón de atrocidades. Desgraciadamente apareció una dictadura mucho más estúpida y feroz y nos robó la justicia, la capacidad de que podamos ponerles, de que la capacidad de que la sociedad sea testigo, porque eso la justicia para lo que es toda una sociedad es la que provee ese testimonio de decir, acá está esta persona que puso una bomba y mató a todas estas personas, es este. Y tenemos las pruebas que acá dicen, que el otro discute, tenemos que ser testigos de eso. Y nos faltó eso, y yo creo que fue un robo tan, o sea, nos arrancaron una cosa tan importante, por muchos motivos, ya desde 25 de mayo del 73, con todo lo que hicieron contra los jueces. Bueno, no me quiero pasar porque hay un montón de historias. Y Diego la sabe mejor que yo. Pero todo eso, lo que digo es... déjame decirte una cosa. En el artículo 7 establecido por el Estatuto de Roma, por la Corte Penal Internacional, ya está oficializado que organizaciones armadas con una agenda son también, digamos, protagonistas de delitos de lesa humanidad. Entonces, claro que sí. ¿no? Entonces, yo estoy, imagínate, te puedo decir, ya a nivel familiar y a nivel mío personal, yo tengo una pasión por la justicia. A los montoneros en el 73 había que haberlos llevados a la justicia. Sí. No, pero no solamente eso. En el 73, no sé si te acordás, Cámpora, además de liberar a todos los presos que estaban ahí, generó el caldo de cultivo del inicio de la persecución de las cámaras federales que los pusieron a estos tipos presos. O sea, mataron a varios jueces
que habían juzgado, o sea, la justicia en el 76, antes del golpe, ¿no? La justicia no quería saber nada de decir, bueno, vamos a agarrar a estos pibes, porque ya tenían un antecedente de que los había soltado el mismísimo Cámpora, el presidente, a los ejecutores de todos los que habían hecho, o sea, claro, lo que hicieron con la Cámara Federal en el 73 fue espantoso, o sea, fue un golpe a la justicia, y yo creo que la justicia nunca se recuperó de ese golpe. Imagínate lo que es que sueltan a todos, o sea, sueltan a los criminales. Y el juez que lo mandó preso aparece en la mira de estos tipos y varios de esos jueces terminan fusilados. Pero por favor, por hechos terroristas, digamos, ¿no? Imagínate lo que pasa después. Por eso estoy convencidísimo de que cometieron delitos de esa humanidad. Pero lo que yo creo es que el poder del Estado, el poder, o sea, incluso la AAA, que me parece una cosa abominable, y que yo puedo decir también de distintas maneras a la AAA y a la dictadura, en comparación con lo que es la organización desde el ejército, no tiene comparación, o sea, no podían ganar. Incluso yo creo que estos militares que nosotros, o sea, que demostraban ser unos ineptos en el momento de invadir a las Malvinas y tratar de recuperarlas para recuperar prestigio, lo que se les notaba era que eran unos improvisados. Aún estos militares tan improvisados y tan salvajes, no tuvieron ningún problema para liquidarlos a los montoneros. O sea, la diferencia es enorme. Pienso que no es ni uno peor ni uno del otro. Los dos, la violencia, desde el Estado, fuerzas parapoliciales financiadas por el Estado, como fue la AAA, es exactamente lo de los grupos de tarea durante la dictadura. Tipo, para mí, claro, pero yo no estoy de acuerdo con la idea de los dos demonios en ni un gramo, esa teoría la abonan los militares de su época y los terroristas de ahora, digamos. O sea, vos le preguntás a Firmenich y te va a decir que éramos una organización armada, que era una guerra. O sea, él alimenta la misma idea que ahora, con la que trataron de zafar, digamos, que es la correcta en realidad, que no son dos demonios. No se pueden comparar. Pero acá yo quiero rescatar en eso, sí. Para te hago un matiz. Yo no estoy hablando de ¿cómo se llama? De los montoneros y de Lord, y los comparo con los militares. Yo lo que estoy hablando es de la represión paraestatal de la AAA y los grupos de tarea de los militares. Estamos hablando que hay delitos de lesa humanidad ejecutados del poder del Estado, digamos, y yo no adhiero a la teoría de los dos demonios, no adhiero a ninguna teoría. Yo lo único que digo es que la violencia política como herramienta desde el Estado, con fuerzas parapoliciales o franquicias dadas para que vayan a matar libremente como herramienta política, es exactamente igual de condenable que un grupo de tarea que fue asignado, que a las víctimas la información se las proveyeron, digamos, la cúpula de las mismas organizaciones armadas. Esto es muy como el mundo en sí, los vínculos son complejos, son sucios, las fronteras no son claras porque compartimos familia, país, territorio, pertenecemos a un mismo país. No es quiero decir que lo que tiene que prevalecer es un poder judicial que defiende la Constitución Nacional y que los partidos políticos abracen la democracia. A partir de esto podemos hablar. Luego todo lo demás, como a mí la verdad que las teorías que utilizan los militares y que utilizan los subversivos me dan exactamente igual. Yo lo que quiero es un país donde exista justicia y donde se respete la Constitución. Y además hay una cosa interesante para señalar, me parece a mí, que es esta cosa de nosotros no podemos comernos al caníbal. Por eso tenemos que
basarnos en la ley y perseguirlos con la Constitución, porque si nos comportamos como ellos, pasamos a hacer lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que creo es que lo que había que hacer es lo que se venía haciendo, que estaba dando resultados, porque los tipos estaban presos. Acá el error político lo comete el peronismo cuando el 25 de mayo los libera. El 25 de mayo del 73, aclaro. Y ahí se provoca el gran... Para luego matarlos, Diego. Es que en realidad es interesante lo que vos estás señalando, Rosario, y que nunca vamos a saber, porque supuestamente a Perón le molestó y mucho que Cámpora los liberara. Pero yo estoy convencido de que hubo una charla previa donde Perón le dijo haga y después se arrepintió viendo lo que había pasado o no se quiso hacer cargo de ese exterminio que él mismo empezó a llevar adelante. Es lo que yo creo, es muy difícil esto de demostrarlo de un modo científico porque no tenemos la charla. Sí podemos presuponer algunas cosas que se dijeron en esa charla que tuvieron privada Perón y Gaspar Campos, en base a cosas que después les contó a los demás Cámpora que le había dicho Perón. Pero de ahí a creer que Perón primero estuvo de acuerdo y después no, y eso es muy difícil de demostrar de un modo científico, no está la prueba. Lo cierto es que, igual hablemos de otra cosa, el peronismo los liberó y después los mandó a exterminar. Cuando en realidad... ¿Cómo? En términos de hechos hay una cosa que me gustaría... Yo en general, el que dijo o no lo dijo, al final trato de ver qué es lo que pasó. Perón los usa a los terroristas para, o todas las organizaciones armadas, vamos a decir, las usa para desestabilizar a la Argentina. Ellos también usaron a Perón, ¿eh? Bueno, pero él se usaron mutuamente. Él los alimenta, él los fogonea. Los fogonea, les da la logística, les chupa las medias, los dice la juventud maravillosa, los recibe en España, los prepara para desestabilizar a la Argentina. Cuando él llega... que hablábamos, Tristán, antes. Claro, por eso. Cuando él llega, que en un tono conciliador le hace creer a Balbín que le va a tener una oportunidad, él estaba muy viejo, que él iba a hacer la fórmula Perón-Balbín. Balbín entró como un pobre, porque salame radical, otro salame radical. ¡No, pobre Balbín! Bueno, pero Balbín cayó en la trampa de Perón, y después Perón inventó la fórmula Perón-Perón con una mujer que era absolutamente inhábil. O sea, la maldad espantosa de Perón es: yo me muero, me importan tres pepinos. Mira, ahí te voy a decir dos cosas. La ida y la vuelta de Perón. Perón, o sea, que los haya liberado para mandarlos a matar, no me cabe en la menor duda. No es que yo pienso, habrá que ver qué dijo. Fue el juego permanente de Perón. Seguramente. Igual hay un detalle no menor. La fórmula Perón-Balbín se cae por Alfonsín y la Juventud Radical, que fueron los primeros en oponerse en que esa fusión fuera posible. Y respecto a por qué él termina eligiendo a Isabel, es porque Isabel misma lo convence en una charla que tiene con Perón, donde le recuerda que todas las personas que él eligió como compañero de fórmula siempre lo cagaron, y que ella le iba a ser leal. Y le dice además: yo estuve al lado tuyo muchísimos años, aprendí un montón. Cosa que yo creo también era cierta, Perón le tenía muchísima confianza a Isabel. Lo que pasa es que a Isabel le tocó un momento complicado a nivel económico y un momento complicado a nivel social, porque las organizaciones armadas estaban completamente desmadradas y la economía no daba pie con bola. No te olvides que Isabel es el pre-Rodrigazo. Pre-Rodrigazo que se lo deja a Perón, ¿no? Pero a lo que voy es que no es que él siente que deja un incapaz. De hecho, hay un reportaje que yo tengo donde se le pregunta ¿quién va a ser su sucesor? Y él les dice: Isabel ha aprendido muchísimo al lado mío. No es que estuvo solamente de secretaria tipeando cartas, como diciendo: confíen en los dones de esta muchacha, porque realmente políticamente no era un incapaz. Y si vos leés reportajes a Isabel, te das cuenta que no era ninguna pelotuda, Era una mina muy lúcida. Le tocó un momento muy complicado, donde siguió con la táctica del general, ¿no? Porque esto que inició el general Perón de salir a combatir a la guerrilla por afuera de la ley, ella decidió continuarlo y hasta profundizarlo, digamos. En esto fueron los dos responsables. Pero siempre supieron lo que hacían,
No era ni un viejito que no sabía lo que le pasaba por la cabeza, que estaba cagada, ni ella era una idiota. Los dos siempre tuvieron mucha conciencia del daño que estaban llevando adelante. El daño económico se lo hizo Perón. Diego, quiero decir una cosa, que a mí yo estoy como un poco cansada, y voy a decir algo como muy fuerte. No es que a Perón le tocó una época difícil. A Isabelita le tocó una época difícil. Perón creó una época difícil. Isabelita administró la locura y el delirio que crearon ellos. La inestabilidad económica basada en la inestabilidad política y respondiendo a intereses que no eran de la ciudadanía. A Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, no le toca administrar una mala época. No, coincido con vos. Ellos generaron el infierno, ¿eh? En eso estoy totalmente de acuerdo. De Rodrigazo, pero nos olvidamos de Helbar, que fue el que preparó todo el Rodrigazo. Pero Rodrigazo fue Celestino Rodríguez, que era un poco... Sí, claro, pero Rodrigazo tuvo una causa previa. Y fue el plan de Helbar que salió mal. Porque hay una cosa que iba a salir indefectiblemente mal. Si vos tenés un Estado parasitario y bobo que no genera riqueza, y para poder generar dinero, vos tenés tres opciones. Una es exprimir al sector privado, que lo matan permanentemente impuestos. Que eso es lo que empezó a hacer ese peronismo, porque aumentó con ese peronismo la presión impositiva, subieron los impuestos, pero lo que recaudaban no alcanzaba. Entonces, ¿qué hicieron? O tomar deuda, que también tomaron, porque hubo acuerdos con el fondo que llevó adelante Isabel, o imprimir billetes. Y cuando vos imprimís billetes, inevitablemente devaluás la moneda. Y cuando vos devaluás la moneda, lo que generas es un proceso inflacionario, y depende de la cantidad que imprimas, si es mucho, imparable. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ellos hicieron. Ese fue el plan económico de Perón y de Perona. No hubo otra cosa. Impresión de billetes y además, y acuerdo con el fondo. Y además te sumo además una economía que, para colmo de que imprimían billetes y de que subían la presión impositiva de la gente, claro, además de eso, la hiperregularon. O sea, esa regulación, o sea, hoy hasta que se les fue de las manos, hasta que se les fue de las manos. Por supuesto. No, pero es que con precios, ¿te acordás el tema de cómo... Sí, los precios cuidados también, claro, existieron también en esa época, exactamente. Pero es todo el mismo mambo que ya sabemos que no funciona, porque está basado en una idea de la época medieval. No estoy diciendo algo, medieval, porque la economía medieval era eso, en Roma, y es a lo que todo el tiempo pretenden volver. El primer control de precios de Roma. Pero Roma tenía una economía mucho mejor que la que tuvo el medioevo después. El medioevo pegó algunos saltos hacia atrás en ese tema. Pero es un sistema que no funciona, no va a funcionar, y mucho menos en un mundo tan interconectado como hasta este. O sea, el anacronismo es espantoso. Además se está demostrado científicamente que la impresión genera inflación. No hay vuelta atrás. ¿Qué quieren inventar? Ya probaron con esta fórmula infinidad de veces. No funciona. Y de hecho, ellos ocultan la inflación que tuvo Perón entre el 46 y el 55, que también fue mucha, y fue la primera vez que Argentina tuvo un proceso inflacionario serio, porque antes de Perón, la inflación prácticamente era 1, 2 puntos, 3 a lo sumo por año. Con Perón eso cambió. Sí, en el 52. Claro, y en el 52, pero fue un proceso que en realidad arrancó cuando Perón cambia la carta orgánica del Banco Central y comienza a imprimir billetes. En el 48. Empezó a imprimir, y después eso explotó. Y te lo cuenta el dólar. El dólar en el 46 estaba a 4 mangos, en el 55 pasó a 32. Es decir, que subió un 700%. 700% en 10 años, cuando en 66 años había subido un 300% nada más. Ahí está contado absolutamente todo. Ahí ves el daño que se le hace a un país cuando vos imprimís billetes. Fin. Inevitablemente terminás en inflación. Te quiero decir una cosa. Primero, que yo pensaba que Tristán Grimont era como un nombre de un personaje. Tenés como un bardo del medioevo en Francia que nos viene a contar las verdades, ¿no? Y vos sabés que... Es mi nombre. Me resulta maravilloso tu nombre, y lo que te quiero decir
es que, bueno, vos que estás en esto de ingeniería de informática, eh, creo que está bueno que nos empecemos a plantear, ¿it's a feature o it's a bug? ¿Es una cosa estructural o es una circunstancia? Y el peronismo tiene la misma receta fracasada para la sociedad, pero con los que ellos mantienen el poder, ¿no? Ahora les toca a ellos, pero no es, quiero volver a decir, y de esto no te lo digo a vos, Tristán, y a Diego, sino a todos los que nos están escuchando, que esta cosa de qué mala suerte le tocó a Alberto, que le tocó el COVID, qué mala suerte que le tocó... No, no, no. Vuelvo a repetir, las cosas que se crean a través de la impresión de financiar la política, a través de la impresión de dinero, la corrupción, el robo, y todo eso, hace que nosotros nos quedemos sin moneda. Un país que se queda sin moneda, ya no tenemos, digamos, tenemos la Constitución, vivimos en una situación como protoconstitucional, digamos, o preconstitucional en muchos aspectos, no podemos encontrarnos. Y yo creo que la salida de todo esto es volvernos a encontrarnos. No sé quién está haciendo ruido, que se escucha todo. Yo soy yo, perdón. Tristán. Me senté en la silla, sí. Que creo que es una cosa que tenemos como que poner como norte, ¿no? Hay cosas que ya no podemos más hacer, no nos podemos permitir seguir haciendo y seguir mintiéndonos. No podemos. Tenemos que empezar a asumir que está bueno hablar así, está bueno comentar, está bueno decir, mira, yo no creo que, yo no soy una persona particularmente que odia a nadie, a mí la verdad, o sea, no tengo energía para odiar, pero te quiero decir que empecemos a hablar de lo que se puede hacer, ¿no? Y también de compartir, ¿no? Estamos hablando, Tristán, vos sabés que yo no miro la nata, no lo miro desde mediados de los 90, tipo, no me importa la nata, pero vi que ibas a estar con él, ¿no? Obviamente, agarré y vi el pedazo donde estuviste. Y, viste, cuando yo te nombré lo de la perversión, ¿no? Sí. Se ha creado, yo creo que necesitamos como pueblo, como una intervención psiquiátrica, o la intervención esa de los que viste que aparecen en las películas yanquis. Este relato de haber asumido la mentira y la propaganda como verdad histórica, y como la mentira y la propaganda es forma de relacionarnos, ha creado una situación casi esperpéntica. Recuerdo que a vos te hablaban y vos respondías y la gente se reía cuando vos decías verdades. Y se reían con regodeo y regocijo. Como, sí, yo ya sé que, tipo, de pronto los vi y me parecían todos gremlins, ¿viste? O minions mal aspectados. Y creo que una forma de liberarnos de eso es empezar a encontrarnos. Nada, Mira, yo te cuento un poco de ese momento. Duró 1 hora y media la grabación de ese segmento y pusieron solamente 7 minutos. Después me enteré que en vez de ser un lado y el otro, del lado kirchnerista, lo que habían conseguido era una agrupación de Sabatella y eran todos militantes de Sabatella. En términos generales, la verdad es que no hubo sonrisas de cada cosa que dijeron, de cada lado, si querés, y no hubo un ambiente tan hostil. Yo me calenté muchísimo cuando uno de esos dirigentes sabatelistas salió a decir que la oposición, que ellos eran el partido de la vida y la oposición era el partido de la muerte y la dictadura. O sea, realmente me calenté, Paco, ¿cómo vas a decir una cosa así? Porque quieren instalar ese relato, porque no tienen absolutamente nada para vender. No tienen futuro. No le pueden dar, o sea, vos le decís, bueno, quiero que, yo tuve la oportunidad de conversar con ellos después, y le digo, bueno, contame, si hablas de futuro, ¿qué futuro les das a tu gente? No tenían nada consistente, no tenían algo real, algo que decir, bueno, ¿qué futuro tenés?
no hay futuro, o sea, están agotados, se acabó lo que podían vender, se les acabó, ahora lo Es que la tienen que agarrar lumpenización, ¿no? Es la lumpenización de la política, de la sociedad. es el agotamiento. Mira, yo creo que es un modelo agotado, más allá de que yo creo que tendrían que haberse agotado antes, yo siento que el peronismo está agotado. Que hay otras cosas que no. Por eso, ojo, por eso yo trataba de contarles un poco que antes del peronismo había otra cosa. Porque lo que creo que está agotado es el peronismo, pero lo que no está agotado es que la Argentina quiera vivir encerradita y quiera prescindir de la libertad otra vez. Yo no estoy convencido de que vamos a una etapa liberal. Yo creo que, ojalá, creo que tenemos más envión, pero además del peronismo tenés a un montón de otros colores, cualquiera sea, digamos, que dicen, no, pero hay que proteger a la industria nacional, el compre argentino, esas cosas que dijeron los radicales y los peronistas. Y eso que termina destruyendo a la economía, porque cuando vos querés agarrar a la gallina de los huevos de oro y la agarrás del cogote, te la matás. O sea, esa parte no la captan, Bueno, digamos. ahí Pero yo creo Tristán que está. esa batalla todavía está para darse, digamos. No, el peronismo está agotado y no vende más nada, se cansó, o sea, demasiado tiempo en el poder, lo único que queda es mafia, el modelo de lealtad, vos estás porque me sos leal, es una mierda porque vas eligiendo los mejores. No, perdón, vas eligiendo los peores, pero los mejores se van. Y los que te quedan son los que son leales nada más. Entonces, el que es vivo, vos lo mirás con cara de desconfianza, porque decís, me quiere cagar. Entonces, no podés sostener, un sistema mafioso se termina degradando a sí mismo y el peronismo se agotó. Hay Sí, que ver está qué sigue. Tremendo agotado, esto, está ¿no? agotado. Es un paradigma para mí que está cayéndose y quizás tenemos la suerte nosotros a nivel generacional de asistir a esa caída, porque quizás nuestros ancestros no pudieron verlo. Y por otro lado, yo soy un optimista patológico. Creo que justamente porque se está cayendo, creo que se viene un país mejor. Se viene un país mejor. Por lo menos un país que va a tener que sincerarse. No hay otra opción. Y eso no es poca cosa. Ya no podemos seguir autoengañándonos, porque el engaño ya no se sostiene. Y hoy con las redes sociales hasta es más difícil. Gracias a Twitter, hoy la mentira tiene tweets cortos. Se corta enseguida te saltan a la yugular y te hilan con dados. Y es un muy buen síntoma de una época buena que se viene, bueno, partiendo de una miseria importante, porque Argentina nunca tuvo la cantidad de pobres que hoy va a tener. Eso es cierto. Y con una crisis social sin precedentes. Pero con algo que nunca se había dado. Es la primera vez que no nos va a quedar otra que sincerarnos. No es poca cosa, digo, ¿no? Bueno, en este caso yo estoy como más Team Diego en esto. Primero tenemos que pensar, abandonar el deseo o sea, el pensamiento mágico, ¿no? Como argentinos, comprender que todo es un proceso, que la construcción de ciudadanía, de república, de comprensión de las instituciones, de la división de los poderes, de los distintos poderes, etcétera, es una cosa que no va a aparecer de un día para el otro, ¿no? Ese pensamiento mágico de voy a votar a fulano de tal y a partir del 2023 todo va a ser, no sé, vamos a hacer Suiza, y no, ¿viste? Que un poco fue lo que pasó, ¿no? En 2019 mucha gente... Bueno, entonces como ciudadanía en algún aspecto estamos, ¿no? Como en ese proceso de comprender que todo es un proceso y que para que se dé una cosa se tienen que dar otras. Y por otro lado, creo que esto de estar hablando me parece maravilloso. Y nada, los quiero agradecer, tanto a vos, Diego, como a vos, Tristán, la generosidad de venir a mi espacio, de compartir. Yo en algún punto también soy optimista. Y creo que quizás lo que no pudimos hacer en el 2000, en la década del 2010, quizás a partir del 2025, 2023, podamos empezar a crearlos entre nosotros, ¿no?
yo hago todos los espacios, hablando los episodios de mi podcast, de que podemos ser protagonistas. Y sí. No sé si Tristán y Diego quieren decir algo para ir cerrando. Yo me quedo hablando horas con ustedes, chicos. No, yo me voy a comer porque tengo mucho hambre. Hermosa la charla, hermoso Tristán haberte conocido. Igualmente, Diego. Y ya la repetiremos. Sí. Porque el futuro nos espera. Ahí vamos por todo, Diego. Escúchame. No, por todo no. Mira, vayamos por cosas posibles. La totalidad me asusta, porque en líneas generales es más un objetivo fascista. Entiendo que lo dijiste de un modo simpático y como chiste, pero No, sí, vayamos por todo en el sentido sin miedo de pensar que podemos... No, claro, digamos lo que pensamos de verdad, porque si no, además nos vamos a enfermar. Las personas que no dicen lo que verdaderamente les pasa suelen enfermarse. Yo creo que hay que escaparle a esa realidad porque acorta la vida. Y además porque no nos merecemos maltratarnos de esa forma. ¿Desde cuándo yo voy a estar entregando la palabra a un otro por miedo? Y además, les pasó algo a los peronistas que para mí es maravilloso. Perdieron el control de Twitter porque antes muy pocos se atrevían a contestarles y perdieron la calle. A partir de esta cuarentena despiadada que decretaron, empezamos a salir a protestar y empezamos a ocupar esos espacios que antes ocupaban solamente ellos, de los cuales se sentían los dueños. Y eso a mí me llena de optimismo, porque viene a contarme, y vino a contarle también a ellos, que ya no se les tiene miedo. Que ya no es que nos vamos a callar la boca y vamos a decir, sí, es cierto, Perón inventó las vacaciones pagas, Perón inventó las 8 horas, sí, Perón inventó el aguinaldo. No, le vamos a recordar quiénes son los verdaderos inventores. Con Perón, bueno, después pasó que esos derechos llegaron a más personas, pero eso pasa con todos los gobiernos. Siempre se trata de procesos que incluso excede al mismo gobernante, porque sí, nunca los derechos... No, y aparte porque nunca los derechos llegan a todos, nunca. Con Perón tampoco llegaron a todos. Es un proceso larguísimo, muy complejo, y lo que hizo Perón fue expandirlos, y después vinieron otros que siguieron expandiéndolos, pero ya habían tenido en su momento un origen y habían comenzado a expandirse antes de Perón, cosa que no te cuentan. Digo esto para decirte, antes nos quedábamos callados la boca, y ahora les decimos, no muchachos, ojo que Perón no es el zar Romay que inventó todo. Lo que hizo fue expandir algunos derechos, fin. No me jodas, a mí no me engañes. Y así, claro, viste, y así como también expandió algunos derechos, recuerdo que llevó adelante 2 genocidios. Y recuerdo que en materia económica, la verdad que le fue muy mal al peronismo. Siempre. Y esto también es algo para decir, porque siempre se pusieron en un lugar que les queda grande, y es el de somos los representantes de los derechos humanos, ya vimos que no, y nosotros somos los únicos que sabemos de economía. Y la realidad hoy ya nos vuelve a contar lo mismo, que no. Totalmente. Diego, gracias. A vos, querida. No sabes lo feliz que me hace porque poder hablar y compartir e intercambiar, primero siento que es algo positivo para mí a nivel personal. Saben que yo estoy acá en Bahía Blanca y me aburro mucho en Bahía, y cuando me pueda financiar instalarme de nuevo en Buenos Aires lo haré. Tengo pendiente muchos temas allá en Cava, y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo tengo la necesidad que hablemos para liberarnos en el sentido más estricto del término. Y bueno, estos diálogos sirven. Y también quiero decir esto de que es estructural o es un accidente que le comentaba a Tristan que pensemos, ¿no? Cada vez que analizamos una cuestión política, una dinámica, esto es un accidente o un error. Nada, que nos animemos a que sigamos, que nos juntemos, que nos unamos y vamos para adelante.
Pues Me es que yo encanta. soy medio que me emociono, Diego, y tenía algo re lindo para decirte, pero como soy una chica que me emociono mucho y me nubla el pensamiento cuando me emociono. Sí, te iba a Mirá decir vos. algo, Ah, pero cuando lográs que las dos cosas vayan de la mano es cuando maduras. Del todo. Claro. Nos cuesta a no, todos no, eso. no, Y no, no. mucho porque tenemos a veces ciertas capas, trabas sociales que impiden que nos expresemos con total sinceridad. Pero cuando las dos cosas se fusionan y van de la mano, es maravilloso. Hay que Bueno, apostar por esos momentos, porque la ventaja que tenemos al escribir es que salimos ordenados y podemos exacto. corregir antes de poner el print final. Acá, viste, uno se desordena, a veces no cierra la oración, a veces no es del todo claro, pero bueno, eso es parte de lo que es la oralidad, ¿no? Que tiene ese riesgo, que a veces también deriva en una frase superlativa que si te hubieras sentado a escribirla no aparecía, y apareció justamente Exacto. por esa emoción que le pusiste, ¿no? No, no, Exacto. ustedes no saben lo feliz que estoy haciendo estas cosas. Realmente es lo que me está haciendo ir adelante en este momento y nada, Me eh, encanta que te sirva para eh, eso. y Tristán, bueno, vamos por Argentina, 1973. Hay una escena en que está el padre y la madre de Matías Reyardo Tolosa en el Seizaca. Y lo van a recibir a Perón, ¿no? Como Sí. montoneros que eran. Y sabés que uno de los guardias de Perón era el apropiador de Matías. Hay ¡Wow! vos sabés que, y ¡Wow! esto tiene que quedar guionizado, tiene que quedar filmado, ¿sabés? Es fuertísimo lo que decís, porque que es un poco también el argumento con el que a veces los corro a ellos. Si vos hoy vas a la organización Abuelas de Plaza de Mayo, ya están buscando nietos nacidos en 1975. Con lo cual te cuentan, al decirte esto, que la apropiación empezó muchísimo antes, que el robo de bebés no fue algo llevado adelante solamente por los milicos. Perdón que te interrumpí, pero me pegó lo que dijiste, fuertísimo. Es fuerte porque das de cuenta que ella no estaba ni embarazada, ni que no era todavía 1978, no estaba embarazada de los mellizos. Y vos sabés que ella va a recibir a su ídolo y el ídolo está siendo custodiado por el que va a ser el que se apropie de la identidad de sus hijos que nacieron en cautiverio, ¿no? Pero, Y me confundí, pero esto me decís que nacieron en el 78. Claro. claro, creo que en el 77. No, pensé que estabas hablándome de un caso de apropiación anterior al 76, que hubo, en el Bueno, pero 75 eso hubo no muchos lleva casos. a lo que te En el estoy diciendo, 75 hubo Diego, muchos casos, ¿eh? Sí, perdóname. a lo que yo te estoy diciendo, lo que yo quiero decir, que la vida, al compartir una sociedad, a compartir un espacio físico, existencial, en un contexto, en un territorio, los Sí, está vínculos, buenísimo lo que estás diciendo. eh, ¿Sabés que estás diciendo que nadie quiere que nadie, o hay mucho miedo de decir, se trató de un proceso? Se trató de un proceso que arrancó en el 76 y fue un trabajo en equipo. Fue un trabajo en equipo hecho por Perón, Videla y Macera. Es eso. 73, no 76. 73, Y por eso, empezó empezó en el antes. 73, perdón. 73 y fue un trabajo en equipo, hecho por estas 4 personas que acabo de mencionar. Arrancó mucho antes. Y no hay forma de que acepten esta verdad cuando las pruebas son irrefutables. No hay una sola verdad, No, pero en el hay hechos, sentido que no hay hay una sola. hechos y hay fallos judiciales. Los fallos judiciales confirmaron que en definitiva sí se trató de crímenes de lesa humanidad porque a las víctimas del terrorismo de Estado entre el 73 y el 76, el Estado ordenó indemnizarlas. Entonces ahí mismo vemos que el Estado reconoce que se trataron de crímenes de lesa humanidad llevados adelante ¿por quién? Por el Estado. ¿Y quién era el jefe de Estado entre el 73 y el 76? Perón y Perona. Fin, listo. Con lo cual, el mismo Estado está reconociendo que se trataron de crímenes de lesa humanidad. No hay vuelta atrás al respecto. Entonces, digámoslo de A una lo vez que por yo quiero todas, decir, fue un proceso que arrancó en el 73, no empezó en el 76. quizás empezó antes, pero lo que yo quiero decir, que estos procesos Sí, donde los protagonistas se van cruzando,
nadie es inocente y no existe el blanco y el negro y el víctima y el victimario. Y no estoy diciendo esto para sacarle la responsabilidad a nadie. Lo que estoy diciendo esto, que lo único que nos encuentra como país y como futuro es un respeto a las normas de convivencia, que son un Estado de Derecho, una igualdad ante la ley y las libertades establecidas y los derechos garantizados por la Constitución Nacional. A partir de ahí empezamos a hablar. Y tenemos que empezar a hablar esto como que no hay, así, tipo, no hay otra opción. Y tenemos que empezar a mirarnos de que todos, en alguna parte, nos ha atravesado la historia y abandonar el deseo de venganza o el resentimiento, o el otro. Tenemos que empezar a mirar de acá para adelante. Hablando de que necesitamos un país con justicia, con justicia. Con justicia. Yo, la única vez que no fui al colegio, a los 12 años, pues yo siempre fui re cufa, porque aparte me gustaba ir al colegio, fue para leer a los 12 años, séptimo grado, nunca más. Yo con 12 años me di cuenta, acá, esto, si hubiera habido justicia, no hubiera pasado esto. Entonces, si yo me doy cuenta con 12 años, creo, ya la edad que tengo, esto lo podemos contar. Que tenemos que abandonar de una vez por todas para poder trascender, pero esto no es cerrar la grieta. Esto es empezar a reivindicar las cosas que cementan a la sociedad, a las cosas que hacen que la convivencia y el desarrollo pueda ser posible. Porque por eso es necesario establecer, en este momento de crisis sistémica, que la salida no es ser extremista, hablar de justicia, de independencia, de poderes, no es ser extremista. Ser extremista es no comprender que las normas que nos damos para convivir se cumplan. Eso es ser extremista. Perdonen que ranteo con esto, pero bueno. Nos fuimos al carajo, pero es hermoso irnos al carajo también. Escuchá, Tristan, ¿querés decir algo? Sí, mira, ya vamos a encontrar. Yo lo que espero, yo tengo, igual que digo, un optimismo, también, igual que yo, yo tengo un optimismo que también es cauteloso también, ¿no? Pero no me quiero hacer demasiadas ilusiones, pero es posible que le encontremos la vuelta, es posible que el agotamiento que está sufriendo el peronismo nos sirva para salir adelante. Y la Argentina tiene todo para aprender a convivir, para aprender a ser un país un poquito más normal. Lo que me gustaría es escuchar que los políticos dejan de hablar del gran proyecto nacional y que se concentren en que tiene que funcionar el proyecto de cada uno de sus ciudadanos, que son los dueños del país. Claro, Esa es la parte, ¿no? De la narrativa. Ese salto lo tienen que pegar todos, porque no es solamente peronismo. Cuando destruyen la moneda, perdón que me ponga técnico, pero cuando destruyen la moneda es porque están cambiando el eje, el que produce riqueza es el ciudadano. Y cuando vos imprimís estás haciéndole una estafa al ciudadano porque estás agrandando una representación económica que no es real y por eso obviamente la gente termina tratando de escaparse de la moneda y la destrucción y todo. Es el impuesto a la pobreza, ¿no? La inflación. Sí, bueno, sí, lo usan como impuesto, pero lo usan sobre todo, lo usan para encadenarnos. Para encadenarnos. No, para encadenarnos. Lo usan para financiar el Estado y hacen el rulo de. Pero bueno, vamos a salir, vamos a cerrar el espacio porque hay que cerrar. Dale, sí, vamos cerrando. Yo tengo un poquito de optimismo, espero que la cosa salga, que terminemos, que no caigamos en otra, que no caigamos en otra. Y yo creo que tenemos la posibilidad. Sí. Hay que hablar, como decís vos, y hay que plantarse, como dice Diego, y la posibilidad está. Y una cosa que para mí es importante, reivindicar al sector privado, que es el único que genera riqueza. El día que entendamos que sin privado no hay Estado, vamos a empezar a llevarnos bien entre nosotros porque es al sector que se demoniza, al sector que se lo persigue, al sector que se lo humilla y sin embargo es el que hace posible que el Estado exista. Porque sin ellos, que son los que generan riqueza, el Estado no existiría. No existiría.
Bueno, esta nueva narrativa, que la épica, esta cosa nacional y popular, que la épica de la libertad básicamente es el respeto de las garantías y los derechos de los individuos. Entonces, pero sobre todo cuidar al que genera riqueza, que es al que se denosta en forma permanente, porque el peronismo sobre todo demoniza la riqueza y no la genera, no crea riqueza, porque el Estado es parasitario, deficitario y hasta bobo. Y sin embargo, ese Estado que existe gracias al privado, encima de todo va y putea al privado, lo prepea, se lo lleva puesto. Es una locura, pero es así. Bueno, eso tiene que empezar a cambiar. El sector privado en Argentina hasta merece tener avenidas con su nombre, porque es el que hizo posible que el Estado exista y siga existiendo. Sin privado no hay Estado. No, y además que déjame poner una sola cosa. Me encanta lo que dice Diego y quiero ponerle una sola cosita más, una cerecita y le quiero poner. En un Estado republicano y democrático, el único que puede generar riqueza es el privado. Es el único. Es el único. O sea, no, vos tenés estados fuertes en otros países, pensás, pero acá no. No, pero igual, es que tampoco. Si vos le girás el eje, si vos pensás que el que genera la riqueza es el Estado, ya sos fascista. Punto. No hay opción. Está bien. No hay ninguna opción intermedia en que el Estado genera un poquito y el privado genera. No. Y si es un Estado gobernado por la gente y por el voto, el único que puede generar riqueza es el individuo, es el ciudadano. El Estado no puede generar riqueza. Exactamente. No puede competir en eso porque no tiene la atribución, no puede generar riqueza. No es que, si vos ya cuando le cambiás el eje, cuando vos pensás que el Estado también y el Estado es el generador porque es el que imprime los billetes, chau. Claro, y no solo eso, además hay una distinción que hay que hacer. Una cosa es el trabajador privado y otra cosa es quien trabaja en el Estado, que en realidad no es que trabaja, es un servidor público, que es distinto. No estoy diciendo que es menos, pero es un servidor público, tiene otra función. Bueno, exacto. Chicos, nada, qué felicidades. Que el futuro nos encuentre creando contenido para expandir estas ideas. Es lo que yo más quiero. Estoy en la producción de una novela que me cuesta mucho terminar, Diego. Nada, les mando un abrazo. Seguimos hablando. Dale, me encantó. José, querido. Me voy a comer y que el futuro nos encuentre siendo libres, que es lo más importante, poder seguir diciendo lo que pensamos. Maravilloso. Yo hago el mismo plan de Diego. Escuchame, Tristán, nada, les mando un beso enorme, Bombón, un beso enorme y en contacto siempre. Escuchá, nos encontraremos escuchando Jazz una noche en Buenos Aires. Me encantó. Esto es el avísame cuando vengas. Un beso. Dale, un beso a todos. Chao, José. Chao.